unos por los otros, ¿de acuerdo? Muy bien, en esta primera hora estamos estudiando Efesios. Quiero invitarle nuevamente que vayamos allá. En esta mañana, si Dios nos permite, quiero concluir el capítulo 1 de Efesios, que hemos ido estudiando poco a poco. Le invito a que vayamos ahí a Efesios. Y en este Efesios 1, 15 al 23, hemos visto y estamos viendo una oración de agradecimiento e intercesión del apóstol Pablo. La semana anterior nos detuvimos en esa oración de intercesión por la cual Pablo pide por la iglesia, y vamos a continuar desde ahí y al final haremos un breve resumen de lo que tratamos en esta oración de gratitud e intercesión. Pero vea conmigo, por favor, versículo 18. ¿Ok? Versículo 18. Él está pidiendo al Señor que nos dé sabiduría y luego dice el 18: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Primera cosa que iniciamos viendo, que vimos la semana anterior: entender lo que implica que seamos llamados. Entender lo que implica que hayas respondido al llamado del Señor y la esperanza que esto trae a tu vida. Haber atendido a su llamado implica que tú eres uno de aquellos en los cuales la gracia de Dios ha actuado. Ya lo explicó, hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Ha preparado todo para nuestra vida aquí, nuestra redención y vida aquí, y ha preparado todo para nuestra glorificación. Que entendamos que el haber atendido al llamado trae una esperanza rica y enorme. Y luego dice: para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, verso 18. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las promesas que Él ha hecho y que cumplirá, la herencia que el Señor nos ha garantizado al darnos su Espíritu Santo, que la entendamos. Y luego dice el verso 19, y aquí es donde nos detuvimos y donde vamos a estudiar en esta mañana. ¿Y cuál? Tercera cosa por la cual Pablo pide que entendamos. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Pablo está orando, y en esta oración, al interceder por los efesios, y obviamente de manera extensiva la iglesia del Señor está involucrada, cada una de las iglesias, cada uno de los creyentes. Él pide al Señor que podamos comprender la grandeza del poder, y el poder en quien radica, en esa persona que es Cristo. Que entendamos la grandeza del poder del Señor y su persona, porque eso es lo que implica. Cuando hablamos que su nombre es poderoso, es porque Él, su persona, es poderosa. Ahora, Pablo enfatiza el poder de Dios, pero algo que debemos comenzar a comprender acá. Utiliza 4 términos para hablar de ese poder, de una manera para hacer un énfasis. 4 términos sinónimos que muestran el grado de dicho poder de Dios. Pero antes de arrancar con todo eso, nota lo que dice el final, la parte intermedia del 19. La grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Ese poder que vamos a describir y que Pablo describe en estos textos, esa persona poderosa que es Dios, y ese poder está a favor de cada uno de los creyentes y solamente a favor de ellos. Recuerde, Pablo está escribiendo a la iglesia con la intención de que la iglesia entienda sus riquezas en Cristo. Entonces, al hablar de este poder, no está hablando solamente del poder en todos los ámbitos que se manifiestan, sino particularmente que todo ese poder está, vamos a decirlo así, a tu disposición como creyente. Si pudiéramos entender eso, cuánto descanso habría en nuestro corazón. Todo el poder del Creador Todopoderoso a favor del creyente. Qué hermoso. Y es lo que él va a explicar en estos versículos.
utiliza, como le mencioné, 4 sinónimos, términos sinónimos, para hablar del grado de ese poder. Nota, voy a ir mencionando cada uno de ellos. Espero que la tecnología no lo permita. Un segundito. Bien. Ok, noten por favor, primera palabra que utiliza. Verso 19, conforme a la eficacia, verso 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Este término poder, aunque todos se podrían traducir en poder, literalmente podríamos traducir los 4 términos con la misma palabra, es la palabra dunamis, que significa capacidad, habilidad para desarrollar una actividad. En el verso 19, califica ese poder como extraordinario, dice el verso. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? El término extraordinario, hablando de ese poder, se refiere a algo que excede la medida. Es decir, no hay medida que limite o que puedas identificar el grado del poder de Dios. Es extraordinario. También lo llama la grandeza, es extraordinario y grandeza del poder. Se refiere esta palabra grandeza al grado más alto de una categoría. Es decir, hablando de este poder, es un poder extraordinariamente incomparable. La capacidad de hacer cualquier cosa radica en el Señor y está a favor de los creyentes y es otorgada a los creyentes exclusivamente. Hermanos, cuando seguimos leyendo Efesios, es por eso que vienen textos, capítulo 3, 4, 5, y más adelante, cuando el apóstol empieza a hablar, comienza a decir, tienes que echar mano de ese poder. Tienes que amar con ese poder. Tienes que perdonar con ese poder. Tienes que vivir santamente con ese poder. Hermanos, es la capacidad de hacer cualquier cosa. Quiere decir que cada una de las demandas de la Escritura son posibles en el creyente. ¿Por qué? Porque ese poder extraordinariamente incomparable nos ha sido dado para vivir la vida como al Señor le agrada. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué no hacemos las cosas o se nos hacen difíciles? ¿Por qué de manera honesta, llegamos a decir, es que esto no lo puedo, es algo que me agobia, es algo que no puedo lograr, es algo que con lo que lucho, es algo que no me puedo arrancar? Dice el Señor, por favor, dice Pablo, Señor, hazle entender el extraordinario poder que le has dado. Hazle entender a la iglesia tu poder que está a su favor, porque entonces haremos. La primera palabra, y que está con varios ahí calificativos, verso 19, la extraordinaria grandeza de su poder. Y luego vienen otras palabras, mira, para con nosotros los que creemos, ese poder a nuestro favor, conforme 3 palabras más, eficacia de la fuerza de su poder. Quiero hacer esto, como tú tienes la mayoría de la Reina Valera, verso 19, quiero que lo lean fuerte, por favor, para hacer referencia a la traducción que están teniendo en este momento. Por favor, ¿qué dice verso 19 ustedes juntos? Fuerte, dice. La Reina Valera los une allí, según la, nuevamente ayúdenme, según la operación, poder y fuerza. Las 3 palabras, junto con la poder anterior que acabamos de mencionar, dunamis, capacidad de hacer cualquier cosa, se podrían traducir poder, potencia, fuerza, pero son 3 palabras distintas en su escrito, ¿verdad? Y que refieren a algún aspecto de esta. Algunos lo usan como sinónimo simplemente, pero quiero explicar algunas de estas palabras. Esa operación o eficacia, la primera palabra que viene allí, después de poder, dunamis, es la palabra energía.
Y se refiere a la capacidad activa. ¿Qué quiere decir esto? No es un poder teórico, un poder visible en el sentido de que es algo solamente abstracto o algo pasivo, sino que es algo que te activa. Es una clase de poder que te hace actuar. Energía, capacidad activa. Es decir, cuando estás activo lo logras. Es con el poder y el Espíritu Santo que nos ha dado, que capacita al creyente para vivir como el Señor lo demanda. Una fuerza activa, capacidad activa, su eficacia, poder, operación a favor del creyente. Es verdad, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Ahora me hace recordar a un antiguo que decía, dame lo que pides y pide lo que quieras. Es decir, yo sé que en mí no está esa fuerza, y si tú me vas a demandar algo, necesitas dármelo para poderlo llevar a cabo, y era un razonamiento correcto, pero hay que ir más allá. Creyente, ya te lo ha dado. Eso es a lo que va Pablo. ¿Qué estás pidiendo? Si ya te lo dio. La fuerza activa del Espíritu Santo está en ti para capacitarte a hacer lo que Él demanda. Por eso, como dijo el Señor Jesucristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque será cargado y llevado ese yugo por el poder del Todopoderoso que ahora habita en ti. Eficacia, operación, energía. Segunda palabra, traducida en mi versión, fuerza, es la palabra kratos del griego, que significa potencia, dominio o imperio. Se refiere a aquellos que eran los poderosos y que hacían evidente su poder y eran dominantes. Bien, esa fuerza radica y está a tu favor. Pablo en una ocasión decía, cuando él estaba hablando a Corinto, a la iglesia de Corinto, le dice, yo tengo una lucha, y es una lucha diaria. Y aunque ha hablado y habla en Efesios, y lo veremos, acerca de una lucha contra huestes espirituales de maldad, Satanás, sus demonios, una guerra real, hay una guerra más, ¿cómo podríamos decir? Más evidente, clara y diaria, y es contra mí mismo, contra mi naturaleza pecaminosa, contra mis deseos egoístas, contra mis pensamientos perturbados por la vida que he tenido en esta tierra, contra la necesidad de desaprender, que es el más grande problema que tenemos. Y dice Pablo, yo tengo esa lucha diariamente, pero hago una cosa, dice, lo domino. Y no dejo que el Pablo, pecador, gane esta pelea. Yo lo domino. Y esto habla de este kratos, de esta fuerza, de esta potencia para dominar. Porque hay cosas que debemos nosotros vencer y dominar, y principalmente mi propio pecado que mora en mí. A tu favor, según la eficacia de la fuerza de su poder. Y esta última palabra es ischus, que significa capacidad. Capacidad. Es el potencial personal, pero es un potencial personal otorgado. De alguna manera podríamos decirlo así, el Señor me ha dado permiso, me lo ha otorgado para poder yo hacer lo que Él me demanda que yo haga. Como les decía, algunos dicen que son sinónimos simplemente para mostrar un énfasis. Y sí, porque son palabras que en otras porciones se traducen con la misma palabra. Pero al final también creo que refiere a todos los grados en los que el Espíritu Santo capacita al creyente. Es decir, que no nos podemos salir por la tangente. Tienes lo que necesitas para vivir como debes. Lo tienes. Señor, les dice Pablo al Señor al orar, hazles entender el poder que les ha sido otorgado.
hazles entender. Este mismo poder es el mismo poder que resucitó y glorificó a Jesucristo. Algo que es humanamente, literalmente imposible. Entonces no hay nada imposible para Dios en nuestras vidas. Ve lo que dice el verso 20. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Verso 20, ahí en sus Biblias, por favor, fuerte. Dice: ese poder, lo leo acá, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Un poder que dice el versículo 19, un poder para con nosotros los que creemos. Hermanos, no hay nada más que pedir. Si entendemos este pasaje, no debemos pedir más poder. Ya nos ha sido dado todo. Como yo les decía la semana anterior, pedir más poder porque hay algo que no puedo hacer y le digo, Señor, dame poder. En primer lugar, obviamente, es una falta de entendimiento y es lo que Pablo pide, hazles entender. Pero es decir que Dios no me dio lo que Él dice que me ha dado. Si en este momento en tu mente hay un pensamiento de decir, este pecado no lo puedo dejar, estás diciéndole a Dios de manera directa, has mentido. Esta actitud yo no la puedo abandonar. Estás diciéndole al Señor, no has cumplido lo que dijiste. Si dices, esta manera de vivir o estas situaciones que me dominan, no las puedo dejar, estás diciéndole al Señor, no me has dado lo necesario para poder hacer lo que me demandas que hagas, que yo haga. Él nos ha dado poder. Nos ha dado poder para todas las áreas y esferas de nuestra vida. Poder para evangelizar. Primera Tesalonicenses, quiero ver algunos aspectos. Primera Tesalonicenses 1:5, por favor. Primera Tesalonicenses 1:5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Listos? Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben, qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. El apóstol Pablo dice que ellos pudieron predicar el evangelio con poder, el poder que nos ha sido dado. Y ahora esto implica quizá varios aspectos. Poder explicar correctamente y poderosamente el mensaje, pero también, como les dice ahí, poderlo modelar con la vida. La gente quiere ver lo que predico. La gente quiere ver lo que predicas. El más grande daño que yo he hecho en su momento a mi familia es predicar cosas que no estoy viviendo. ¿Por qué? Porque ahí están mis hijos, mi esposa, escuchándome, pero me conocen el resto de la semana. Y Pablo les dice, yo no solamente vine y les di palabras. ¿Quién es Cristo? Tu sometimiento a Él, tu arrepentimiento necesario, porque el infierno es tu paga. Y explicar eso y decir, hay que seguir y ser fiel a Cristo. Yo se los demostré. Su vida hablaba lo que predicaba. ¿Sabes cuál es el más grande obstáculo del evangelismo? La vida tuya y la vida mía. Porque la gente nos conoce. Para poder predicar el evangelio nos ha sido dado el poder necesario. No necesitas orar que el Señor te dé poder para predicar. Ya te ha sido dado. Poder para soportar. Es que no puedo aguantar esto, es que no puedo soportar esto, es que exploto, es que el Señor nos ha dado el poder. Segunda a los Corintios 4:7. Sin importar lo que esté viniendo en contra de nosotros, frágiles, humanos, vasos de barro, quebradizos, imperfectos. Pero nota lo que dice, segunda a los Corintios 4:7.
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que nuevamente esta palabra, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Un vaso frágil y quebradizo, tentable en todas sus áreas, pecaminoso y propenso al pecado, ¿cómo puede soportar por la grandeza extraordinaria del poder de Dios? Nota, aunque seamos ese tipo de vaso frágil, note lo que sigue diciendo verso 8, afligidos en todo, pero no agobiados. Esto habla de que los enemigos les atacaban literalmente a los creyentes. Ayer hablaba en el discipulado a los hermanos, cómo los cristianos eran llevados al Coliseo romano para ser tragados por los leones. Pero mira, aunque estaban siendo afligidos por los enemigos, dice Pablo, pero no agobiados. Los cristianos sabían morir. Ese era el testimonio que daban. ¿Sabes tú que, no recuerdo qué distancia era la avenida, pero en una avenida uno de los gobernadores o emperadores utilizaron a los cristianos como antorchas humanas para iluminar una calzada enorme? Colgaron cristianos asesinados y les encendieron fuego para que fuera un testimonio que el cristianismo no estaba permitido. ¿En qué momento los abandonó Dios? Nunca. Y sabes, cuando estaban siendo afligidos por el poder extraordinario de Dios, sabían cómo no estar agobiados. Seamos honestos, por menos que eso, nos agobiamos. Por menos que eso nos agobiamos. ¿Qué nos falta entender? El poder a nuestro favor. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Hay cosas que no sabemos cuál es el rumbo que hay que tomar. Y quedamos estupefactos en algunas cosas, en decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero aunque estemos en esas circunstancias, dice, pero no desesperados. El corazón está en gozo y tranquilidad. ¿Por qué? Por el poder extraordinario de Dios en mí. Recuerdo el testimonio, por ejemplo, de nuestro hermano Alejandro Velázquez. Cuando uno de sus hijos estaba a punto de morir en el quirófano, y él menciona que fue un momento de paz. Inexplicable. Es el poder de Dios a favor del creyente. No quiere decir que estas cosas malas no vendrán, pero quiere decir que el poder de Dios nos hace enfrentarlas. Perplejos pero no desesperados. Verso 9. Perseguidos pero no abandonados. Es decir, no desesperanzados. Aunque viene la persecución, y hermanos, no sé si el Señor permitirá que en nuestro México, en esta generación, nos permita ver persecución como la que están viviendo en otros países. Pero por el poder de Dios, su grandeza de su poder, entendido en nosotros, aunque seamos perseguidos, no vamos a estar sin esperanza. Aunque seamos perseguidos, sabremos que no estamos abandonados. Y otra cosa, derribados, pero no destruidos. La enfermedad te va a postrar. Y llegará un momento en que la muerte vendrá, pero no será nuestra destrucción. No somos destruidos. Tenemos vida eterna, sin importar cuántas veces el Señor nos haga caer en situaciones en las cuales literalmente nos quedamos con las manos atadas, derribados, pero no destruidos. Pablo dice, es un vaso de barro, pero en este vaso de barro radica la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Tenemos poder para evangelizar, poder para soportar, poder para obedecer. Filipenses 2:13, un texto que seguramente lo conoces, lo mencionas. Dice el versículo 13,
porque Dios es el que obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, por su buena intención, por su buena voluntad. Poder para obedecer. Sí, en mi naturaleza pecaminosa, este pecador no quiere obedecer al Señor. Ahora, aunque quisiera, no puede obedecer al Señor. Ambas cosas que no radican en mi naturaleza me fueron otorgadas por el poder de Dios. Tanto el deseo de hacerlo como la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Por su poder que mora en mí. Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Es el poder de Dios. Poder para obedecerle. Poder para tener un servicio fiel al Señor. Colosenses 1:29. Hermanos, cada uno de nosotros hemos venido a Cristo como siervos. Es decir, tenemos un servicio que ofrecerle a Él. Nos ha dado dones para llevarlo a cabo. Nos ha puesto en una iglesia para servirle y servir a su iglesia. Pero nos ha dado el poder para hacerlo fielmente. Colosenses 1:29. Por favor, ayúdenme a leer un poco. Lean ustedes fuerte el 29. ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre el ser orgulloso, entre la gloria personal y la gloria del Señor, o lo que la vida que da gloria al Señor? Dice el verso: con este fin trabajo esforzándome. Su vida era una vida de servicio fiel. Muchos lo han llamado el gran apóstol Pablo. Y podemos ver y decir, él es mi personaje favorito de toda la Biblia. Pero él nos dice, este trabajo y esforzarme es según el poder que obra, participa poderosamente en mí. De lo que hablábamos, esa fuerza activa de Dios. Ese poder para servirle fielmente es el poder que ya te ha sido otorgado en Cristo. Ese poder de Dios ya es nuestro y ya actúa en nosotros. A ver, si lo vemos de esta manera, hermanos, entonces ahora entendiéndolo, comprendiéndolo, que está todo el poder para hacer todo. Bien, ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Cómo se le llama a una persona que tiene todo para hacerlo y no lo hace? Creo que estamos siendo desobedientes. Por falta de entendimiento quizá, a lo cual queremos que el Señor nos ilumine para entenderlo. Pero ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no quiero? Necesito entender el poder. Ya actúa en nosotros. Ya es nuestro. Efesios 3:20, por favor. Regresen conmigo ahí. Efesios 3:20. Míralo. Y aquel, hablando del Señor, que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente, la misma palabra, extraordinaria, fuera del límite, hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Nota, no está hablando de que Dios solamente tiene un poder extraordinario y decimos todos sí. No, dice que ese poder extraordinario obra en nosotros. Ya está activo en tu vida. Ya está activo en mi vida. Ese poder que va más allá de lo que pedimos o entendemos, no se refiere a la creación de todas las cosas, se refiere a la obra de Dios en la vida de los creyentes. Esa transformación, esa nueva criatura realizada por el Señor, es un milagro. Y es un milagro que está activo en cada uno de los que han creído. Ya actúa en mí. Ya está en mí. Por eso el apóstol Pablo exhorta a ejercer ese poder en la vida de las personas. Escribiéndole al joven pastor Timoteo, y joven era mayor de 30 años, ¿verdad? Pero era joven para el ministerio en el sentido de la edad, considerada como una persona madura ya a partir de los 30 años.
Pero el apóstol Pablo sabía que había muchas luchas que vendrían a la vida de Timoteo, o quizá que el mismo Timoteo ya estaba experimentando. Y entonces Pablo lo exhorta a ejercer el poder que ya le ha sido dado en Cristo. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:12. Ese poder extraordinario actúa en nosotros. 1 Timoteo 6:12. Mira, esto no es nada sencillo. Esto no es nada humanamente posible. Le dice en el verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Una batalla que es contra mi carne, que es contra el mundo que va en contra del Señor, que es contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Miles y millones de demonios que están siempre tratando de echar a perder el plan de Dios contra la iglesia, contra el creyente. Esa es una realidad. Así lo enseña la Biblia y le dice, pelea la buena batalla. ¿Cómo lo puedo hacer? Siguiente frase. Echa mano de lo que el Señor te ha dado. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios. Mira, lo está encarando con el Creador de todas las cosas, diciéndole, si no lo haces, que Él te pague, en un sentido. Te mando delante del Señor, te encaro delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y no solo ante Dios, sino ante Cristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué paquete tan grande. Y si no lo haces, tú lo prometiste ante Dios y Cristo, y Él te va a pagar. Hermanos, lo está comprometiendo de manera tan abundante y tan, no sé, podría enloquecer Timoteo. Pero ¿por qué lo hace? Porque le dice, ya te fue dado todo lo que necesitas. Solamente tienes que echar mano de la vida eterna que se te ha dado. Es decir, el término vida eterna implica todo lo que Dios te ha dado cuando Él te ha rescatado y hecho su hijo. Úsalo para que puedas tú luchar la buena batalla de la fe. Entonces, echa mano de lo que has obtenido por gracia. No necesitamos pedir por aquello que ya recibimos. No necesitamos pedir por aquello que ya recibimos. Pablo le pide al Señor, hazles comprender, Señor, el poder que les ha sido dado. Ahora también, regresa conmigo a Efesios. Pablo habla ese poder en nuestra relación con Cristo, y ese poder, ¿cómo lo debemos entender? Mira lo que dice el verso 20. Ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima, nota, está hablando de Cristo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por encima, hermanos, hay una realidad. La lucha espiritual entre el bien y el mal no es lucha en absoluto. ¿Me explico? No hay competencia. Si el Señor está permitiendo que el reino de Satanás y sus demonios persista, es para el cumplimiento de su plan. Pero no es que hay una par de fuerzas, el bien y el mal, que están luchando y que son, ¿cómo podríamos decirle? Similares. Una lucha, ¿cómo se llama cuando hay competencia desleal? Bueno, no, ese ya se oye diferente. Pero una lucha en la cual las fuerzas son equiparables y luchan una contra la otra, no. Dios aplasta de manera inmediata cuando Él quiere. El Señor Jesucristo y Dios está por encima de todo principado y autoridad y potestad. No hay una lucha equitativa. No, se me ha ido la palabra, pero no hay una lucha de esa forma. No, Él está por encima de todo. Todo está sometido a los pies de Cristo. Dice el versículo 21, nuevamente, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está por encima de todo poder y todo sometido a sus pies. Ahora,
el Padre le ha otorgado todo poder y autoridad. ¿Para qué? Para que soberanamente gobierne su reino, que inicia y que está colocado desde lo más alto, desde ahí, desde su trono. ¿Qué es esto? Mira lo que dice el 22. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza. Perdón. He brincado. No, el texto que estaba leyendo, el 20. Mira, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Los lugares celestiales abarca todo lo creado. Es el mismo lugar de autoridad desde donde hemos recibido toda bendición, según el verso 3. Mira lo que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, desde donde Él está sentado y todo lo que Él abarca, que es todas las cosas, ahí está la bendición del Señor a nuestro favor. Él está por encima de todo poder. Él tiene toda autoridad. Abarca todo su gobierno. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Bien, el Señor está allí. Diríamos, no, pues sí, Él está en su trono glorioso. Pero ese lugar, hermanos, también, esos lugares celestiales, es el lugar en donde nos va a hacer sentar junto a Él. Lean ustedes, por favor, Efesios 2:6. Aquí es a donde vamos. Bien, Él está en esa posición, pero también los creyentes. Nota lo que dice 2:6, lean ustedes, por favor. ¿Qué dice? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien, para Dios ya estamos en esa posición sentados con Cristo. Este es un aspecto del ya, pero todavía no. Es decir, estamos en esta tierra y estamos luchando contra cosas que nos parecen enormes. Pero en el Señor, la promesa es que un día nos sentará en el mismo lugar por encima de todas las cosas. La sabiduría soberana de Dios debe ser dada a conocer a toda potestad, autoridad por medio de la iglesia, en toda esa esfera en la que Cristo reina. ¿Y sabes a quién ha dado ese trabajo? A la iglesia. Nota lo que dice, por favor, ahí en el capítulo 3, versículo 10 de Efesios. En su momento llegaremos ahí y lo estudiaremos más detenidamente. Pero mire lo que dice el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Nota por favor lo que dice el verso 10. De este modo, la infinita sabiduría, capítulo 3, verso 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que esa sabiduría soberana del Señor, su poder, su salvación, su perdón, la iglesia tiene la labor de darla a conocer en toda esa esfera de su gobierno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Debemos entender la importancia entre Cristo y su iglesia. Porque ha estado hablando del poder que está a nuestro favor. Ahora dice, Cristo está sentado, todopoderoso, por encima de todas las cosas. Un día estaremos con Él. El Señor ha usado a la iglesia y quiere que la iglesia dé testimonio de su sabiduría en toda esa esfera. Pero hay algo más. Mira, regresa conmigo al 1:21. 22, perdón. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, hay que entender esto. Espero que me pueda dar a entender. Cristo todopoderoso, toda autoridad, dice que es cabeza de la iglesia. Ha hablado previamente que todo está bajo sus pies. Pero cuando habla de que todo está bajo sus pies, eso no incluye la iglesia. Cuando dice que Él es cabeza de la iglesia, habla de la relación de Cristo con su iglesia y cómo su iglesia ha sido colocada de esa manera por encima de todas aquellas cosas
sobre las cuales Él reina. También la iglesia, y estamos incluidos tú y yo. Nota lo que dice, Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. A ver si puedo explicarlo con esta imagen. Cristo, todo bajo sus pies, pero la iglesia es su cuerpo. La iglesia no está abajo de sus pies, la iglesia es su cuerpo. Quiere decir que yo estoy con Cristo, sentado sobre todo dominio, poder y autoridad, porque su poder extraordinario está a mi favor. Esa relación con Cristo nos hace aplastar todo dominio que intente ponerse contra nosotros y contra el Señor. Eso es lo que Pablo dice, que entiendas tu relación con el Señor. Pablo quiere que comprenda la grandeza de Cristo y cómo al entenderlo va a transformar nuestra manera de ver las cosas, nuestra cosmovisión. Segunda Timoteo 2:8 al 10, por favor. Segunda Timoteo 2:8 al 10. Bien, vienen problemas y dificultades. ¿Qué debe hacer la iglesia? Le vuelve a decir a Timoteo, verso 8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, al entender que el Señor, ¿verdad? Ese que fue el Mesías y está sentado en su trono, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿De qué manera Pablo resistía? Recordando su relación con Cristo, recordando a aquel que vino como un siervo débil, pero ahora está sentado en los lugares celestiales, entronizado, reinando, y entender que yo tengo relación con ese poder actuando en mí, entonces todo lo soporto. No importa lo que suceda. Acuérdate de Cristo. Esa relación tan íntima de Cristo con su iglesia implica que todo su poder y gobierno, nuevamente lo menciono, está a favor de la iglesia, por encima de todo imperio, incluidos Satanás y sus demonios. Efesios 6, léanlo ustedes, versículo 12, por favor. Parece que estoy siendo repetitivo, hermanos, pero eso es lo que la Escritura enseña, tienes que entenderlo. Efesios 6, 12, por favor, ustedes, hermanos. ¿Listos? Fuerte, ¿qué dice? ¿Y qué, hermanos? ¿Es algo imposible? No, ya está bajo los pies de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa lucha se vence, se gana. Aunque es contra cosas que nosotros consideramos superiores, no es así. Por nuestra relación con Cristo, nosotros podemos vencer por medio de su poder. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y quiero terminar con esto. Pero también la iglesia es la plenitud de Cristo. Regresa, por favor, capítulo 1, versículo 23. Dice que el Señor lo puso como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Y luego, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. ¿Ok? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los creyentes, la iglesia se refiere a todo el pueblo que ha creído el evangelio. Los creyentes es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, nota lo que dice, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En esa relación entre Cristo y su iglesia, lo que está diciendo este pasaje es que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Cómo? Cristo es completo, Él no necesita. En este texto lo que Pablo quiere decir es que Cristo considera a su iglesia como parte de Él tan íntima y necesaria, que aquel que todo lo llena en todo necesita a la iglesia.
Es interesante cómo lo usa. Yo sé, y podemos decir que Dios no necesita absolutamente nada, y es una verdad. Lo que está enfatizando aquí es cómo Cristo ve a su pueblo. Nunca te va a faltar el poder del Señor, el cuidado del Señor, la provisión del Señor. Porque para Cristo Él no está pleno si no está su iglesia con Él. Esto implica el cuidado que Él tiene y la atención que Él tiene con nosotros. Es como un matrimonio, matrimonios. El entender que somos una sola carne implica que si mi esposa no está bien, yo no puedo estar bien. Que si ella está sufriendo, yo no puedo estar feliz. Que si ella está alejada en un sentido, o dañada, o enferma, o necesitada, yo no puedo estar pleno. Así es la relación de Cristo con su iglesia. Si la iglesia no tiene todo y está bien, el Señor no está pleno. Es lo que está usando esta imagen. ¿Qué te puede faltar, iglesia? ¿Qué no te puede dar? ¿Qué no querrá hacer? Esa relación nos hace entender cómo el poder de todo, el Todopoderoso, está a favor nuevamente de la iglesia. Por eso la iglesia es el complemento perfecto de Cristo. La iglesia está puesta para reflejar toda la gloria y majestad de Cristo. Esto es una garantía más que nos muestra con toda seguridad lo que el Señor quiere y hará y hace en nosotros. La idea de esta frase es que Cristo no se considera completo si su iglesia no está con Él. Él no se considera completo. Quiere decir que está comprometido con su iglesia. Iglesia, entiéndelo. Todo el poder del Señor está a tu favor. Está comprometido contigo, pueblo del Señor. Termino. Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Éfeso, ya que era evidente la obra de Dios en ellos para salvación. Y era evidente porque se identificaban con una fe obediente, eran gente que quería seguirle, y un amor genuino por el Señor y por los demás creyentes. Dos características que identifican a un genuino creyente: obediencia y amor. Pero también el apóstol, después de dar gracias por ver esa evidencia en la iglesia, dobla sus rodillas ante Dios y Padre nuestro para pedir que obre en su iglesia, para que la iglesia, los creyentes, tengan la capacidad de comprender todas las riquezas que ya son nuestras en Cristo. El problema, hermanos, el problema no es lo que nos falta, sino que no hemos entendido lo que ya tenemos en Cristo. Ese es el problema de nuestras vidas. Que nuestros corazones, así como Pablo dijo, sean iluminados para entender mi llamado, mi herencia y el poder de Dios a mi favor. Eso va a transformar la vida cristiana a vidas que realmente reflejen a todos los imperios, al mismo Satanás, la gloria del Señor. Para eso nos ha llamado, hermanos. Qué trabajo tan grande, pero qué poder tan grande. Vamos a concluir y vamos a orar, por favor. Señor, solamente gracias otra vez, Padre. ¿Cómo podemos hacer algo tan grande, tan maravilloso? Tú sabías, mi Dios, que nosotros no tenemos la capacidad de llevarlo a cabo. No es una religión, ni los esfuerzos religiosos de nadie, sino que tu gracia, es decir, lo que tú das como un regalo inmerecido, es lo que capacita para hacer todo lo que tú has pedido, Señor. Que este entendimiento pueda embargar nuestras vidas, nuestras mentes. Sin duda eso cambiará nuestra manera de ver las cosas, pero también nuestra manera de vivir como tu pueblo. Durante siglos, quizá años en nuestra misma iglesia, vemos vidas inertes. Vemos una iglesia muerta. Señor, haznos entender para que seamos una iglesia viva. Una iglesia que está actuando y que tu poder se está manifestando, Señor. Y que seamos un testimonio a ese imperio y poder de Satanás, de tu maravillosa gloria. Señor, ayúdanos.
Gracias por darnos todas las riquezas en Cristo. Señor, no te has quedado con nada. No, Señor, no hay, como alguien dijo una vez, en el cielo una bodega de bendiciones guardadas. No, todas ya nos las has dado en Cristo. Y necesitamos vivir en base a todo eso que tú nos has dado, porque eso nos capacita. Gracias. Bendito seas, alabado seas, Señor, por lo que hiciste en el pasado a favor nuestro, sin que nosotros supiéramos siquiera, por lo que haces en el presente al redimirnos y llamarnos a tu reino, y por lo que harás, porque un día heredaremos todas las cosas. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a